primer slalom Villa de Alfajarín. Y empiezan las elecciones a presidente o presidenta de la Federación Aragonesa de Automovilismo. Esto es Aragón Racing. Comenzamos. Ya estamos de vuelta del verano. Hace 10 días, pero de hace 42 años, un grupo de aficionados y yo organizábamos el primer slalom que se disputó en Aragón. Bueno, el primero, el segundo, el tercero y unos cuantos más. Incluso el primer campeonato de Aragón lo compusieron todos los slalom que organizábamos nosotros en aquel club, en Nueva Promotora Deportiva, que ahora, en agosto, ha cumplido 42 años. Eso fue en 1983. En fin, no ha llovido ni nada. Así que hablando de slalom, este sábado, y 42 años después, el Club Survival Aragón organiza el primer slalom Villa de Alfajarín, cerca de Zaragoza, en sustitución de aquel slalom Ciudad de Borja que no pudo celebrarse. Una prueba que consistirá con 2 zonas de tierra y 3 de asfalto, es decir, un interesantísimo slalom mixto para el que hay 38 pilotos inscritos. Entre ellos, todos y todas los que se juegan el podium final del campeonato. Algunas ausencias y 2 nuevas incorporaciones a este mismo campeonato. Carlos Casorrán, con un Opel Corsa, y Javier Ferrero, con un Audi S4. 17 en debutantes, encabezada provisionalmente por Robert Salué. Algunos de ellos entre los 14 en categoría serie que encabeza Daniel Ojea. 4 en históricos, con Alberto Mayol a la cabeza. 2 en Máster 55, categoría con José Luis López como líder del campeonato. Y 3 pilotos en mujer y motor, con Laura Aparicio, que es la que lo encabeza. En escuderías, lidera Lizaga Imán, llevando el AX Proto, que hemos visto, en manos de Villaro y Cayenne, seguida de Enar by ECR, pilotando Laura Aparicio y Escolano con el Seat Ibiza GTI. Escudería que empata con BN de Zaragoza, con Trampal y Leganés en Volkswagen Polo GTI. Horario de tarde que comenzará a partir de las 4 con los entrenos para terminar con los trofeos a eso de las 8. El pasado día 2 comenzaron a correr las fechas para las elecciones a la FADA 24, carrera que terminará el 24 de noviembre con la elección de presidente o presidenta por parte de los miembros de la Asamblea. Miembros de la Asamblea que habrán sido elegidos en 3 sectores: deportistas, oficiales o clubs. También ese mismo día 2 fue hecho público el censo electoral, que por cierto lo tenéis en la web de la FADA, y el próximo lunes termina el plazo para presentar alegaciones a este mismo censo. El proceso de asambleístas terminará el 15 de octubre con la elección por circunscripciones: Teruel, Huesca y Zaragoza. En fin, esto es todo por ahora. Nos vemos el próximo jueves o el sábado en Alfajarín. Conducir con cuidado y sobre todo de los demás. Un abrazo.